Estoy en comunicación con el señor expresidente de la República del Ecuador, el coronel en situación de retiro, el ingeniero Lucio Gutiérrez. Presidente, ¿qué nos puede decir de la situación tan lamentable que está viviendo su país, Ecuador, con una cifra de fallecidos que superan los miles? Primero, pues un saludo cordial a los hermanos de la República Argentina y también pues mi solidaridad con aquellos que han perdido seres queridos por esta pandemia del coronavirus. La situación en el Ecuador es lamentable. El gobierno no actuó con responsabilidad. El gobierno no tuvo la capacidad de prever lo que iba a suceder en el Ecuador, a pesar de que se sabía desde el mes de diciembre que el virus se presentó en la China y era cuestión de días que el virus llegue a nuestro país. ¿Cuántos muertos hay para usted? Porque las cifras dicen que son alrededor de 4.000, pero mucha gente está diciendo que hay más de 10.000. Sí, definitivamente los muertos son más de 10.000, porque es muy simple hacer una resta entre cuántos murieron en esta misma época, el año 2019, y los que han muerto en estos mismos meses, en el año 2020. Entonces, pues por esa simple resta aritmética, nos damos cuenta de que los muertos son tranquilamente más allá de 10.000, con lo cual pues el Ecuador se convierte en uno de los países de América y del mundo que más fallecidos tiene por el coronavirus, y esto demuestra pues que no se manejó adecuadamente la crisis, que no se tomó previsión, que no se compraron las medicinas con tiempo, que no se adquirió el equipo biomédico para los médicos, para las enfermeras, para los auxiliares de enfermería, y por eso muchos médicos, muchas enfermeras se contagiaron y también han fallecido, producto, repito, de la irresponsabilidad y de la falta de previsión del gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Cuál es la solución que avisora para su país? Porque lamentablemente cada día que pasa la situación es más preocupante. Lo que necesitamos es un nuevo gobierno, un gobierno con experiencia, un gobierno honrado, un gobierno que entienda que si no se ahorra dinero, que si no se combate la corrupción y que si siguen gastando más dinero que el que les ingresa, jamás vamos a salir de la crisis, y cada vez que haya una emergencia, en lugar de que el gobierno salga en auxilio del pueblo, va a ser el pueblo, como sucedió en el terremoto del año 2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y ahora con esta pandemia del coronavirus. Entonces, ¿usted considera al gobierno de Lenín Moreno como un gobierno corrupto? Definitivamente sí. La corrupción está pues a la vista de todos los ecuatorianos. Casi que todas las semanas surgen escándalos de robos, de compras de medicinas, de compras de plásticos para embalar cadáveres con sobreprecios, y el gobierno pues poco ha hecho por combatir la corrupción. Como acá se denuncia, los únicos que están presos son las computadoras, son cuadernos, son supuestos indicios que se capturaron en los allanamientos que ha realizado la Fiscalía General del Estado. Pero los responsables de los robos prácticamente están todavía en la impunidad. Ojalá pues, esta situación cambie, y ahí que nosotros tenemos para el próximo gobierno es implantar a través de una consulta popular la cadena perpetua para todos los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, y asimismo aprobar un procedimiento expedito para que en no más meses el funcionario público ladrón esté preso y devuelva el dinero que se robó. Y si no devuelve el dinero que se robó, aprobar pues también un procedimiento asimismo especialísimo, un procedimiento abreviado, para que todo el entorno familiar del político o del funcionario público ladrón que se robó el dinero
vayan presos hasta que se devuelva el dinero robado. Lo que queremos es sentar precedentes para que nunca más un funcionario público se vaya a robar impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano. ¿Usted cómo hacía para combatir la corrupción durante su mandato presidencial? Lo más importante es con el ejemplo. Mi gobierno es el único, al menos en estos últimos 40 años de retorno al sistema democrático, en donde no hay un ministro preso por ladrón, en donde no hay un ministro prófugo de la justicia por corrupto. Todos los gobiernos en estos últimos 40 años y también pues, en años anteriores han tenido ministros presos por ladrones, ministros prófugos de la justicia. Que no tiene otro preso es el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y también el gobierno de Lucio Gutiérrez es el único que recuperó alrededor de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros corruptos en el atraco en los años 1998 y 1999, que se conocen como el salvataje bancario y el congelamiento bancario. El famoso y también, periodo pues, cambiario. en mi gobierno vieron... ¿Perdón? El famoso feriado cambiario, que le echa la responsabilidad al ex candidato a presidente Guillermo Lasso. ¿Usted lo considera a Guillermo Lasso como uno de los responsables de la crisis ecuatoriana? Sí, efectivamente, conocido como el atraco bancario, el feriado bancario, el congelamiento bancario, en donde un grupo de banqueros corruptos que habían financiado la campaña del presidente Yamil Mahuad se robaron alrededor de $8.000 millones. Y el único gobierno que recuperó una parte de ese dinero robado fue el gobierno de Lucio Gutiérrez. Es decir, no hacen falta leyes, lo que hace falta es voluntad política, lo que hace falta es un presidente patriota, un presidente honrado, un presidente que dé ejemplo de que el poder es para servir al pueblo y no para enriquecerse, como lamentablemente sucedió en los 3 últimos gobiernos, en el gobierno de Alfredo Palacio, en el gobierno de Rafael Correa y en el actual gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Qué piensa de cómo debería actuar Ecuador en este año que se cumplen 25 años de la guerra del Cenepa, donde sus camaradas ecuatorianos lucharon contra el ejército peruano? ¿Cómo se debe recordar a los veteranos de guerra en este contexto lamentable que vive el mundo y sobre todo Ecuador? Por un lado, con orgullo, con satisfacción, porque los soldados que lucharon en el año de 1995 lo hicieron con pundonor, lo hicieron con patriotismo, lo hicieron defendiendo nuestra heredad territorial. Pero también, pues, que eso nos sirva de lección, porque definitivamente las fronteras deben tomarse no como separación entre los países, sino como puentes de unidad entre nuestras naciones. Porque luego de la firma de la paz con la hermana República del Perú, las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, las relaciones ciudadanas, el intercambio fronterizo, el turismo entre los dos países que hasta antes del año de 1995 y especialmente hasta antes de que se firme la paz definitiva entre los dos países, todo esto pues era muy limitado, era muy cuestionado, se lo realizaba con mucho recelo por parte de las dos naciones. Definitivamente esa es una muestra, por más que el Ecuador que ganó en el Italia, pero lamentablemente pues la influencia de los países garantes, de una serie de imposiciones, en la práctica pues no fue un resultado positivo una vez que se firmó la paz. Sin embargo, yo creo que mirando la página, definitivamente la libertad no tiene precio, la paz no tiene precio. Y la paz que tenemos entre los dos países ha mejorado notablemente nuestras relaciones y podemos visitar sin ningún recelo el norte del Perú y los peruanos pues igualmente ingresan sin ningún problema a visitar la parte del sur del Ecuador y el resto pues de nuestro país. La última pregunta, presidente. ¿Piensa que logrará la reelección el presidente de Estados Unidos, Donald Trump?
Bueno, últimamente pues han surgido algunos escándalos, pero también se escucha que un buen sector de los norteamericanos estaría conforme, especialmente con el manejo de la economía. Muchos temas son tomados en cuenta en una campaña electoral, en una campaña presidencial, pero definitivamente la parte económica es una de las que predomina, porque la gente, más allá de las ideologías, lo que quiere es tener un empleo digno, lo que quiere es progresar, lo que la gente quiere es educar adecuadamente a sus hijos, y según pues algunas informaciones, algunos estudios, algunos reportajes, supuestamente pues la economía en los Estados Unidos habría mejorado, y eso le daría posibilidades a que el actual presidente pues se pueda reelegir. Muchísimas gracias, presidente Gutiérrez. Muy amable. Muchísimas gracias y un abrazo a los hermanos argentinos, y ojalá pues pronto esta tragedia nacional y mundial del coronavirus nos permita pues nuevamente reactivar nuestros países, pero lo que les decimos acá a los ecuatorianos es que no podemos volver a la normalidad. Tenemos que aprovechar esta crisis como una oportunidad para ser mejores ciudadanos, más patriotas, más creativos, más honestos, y debemos demostrar más amor a nuestros respectivos países. Ojalá pues y así sea. Muchísimas gracias y mucha suerte a la hermana República de Argentina. De igual manera, hasta luego.